Iba a decir justamente eso, que era con la integral y usando los extremos de integración. Ok. ¿Cuáles son los extremos de integración? Estábamos usando de A a B, donde X era mayor o igual que A o menor o igual que B. Ok. Entonces, bueno, una característica importante de las variables continuas es que sus límites están dados por un intervalo. Y como bien decía su compañero Eduardo, independientemente de que nos den el límite, no puede, o sea, bueno, independientemente de que nos den el límite o los límites ya sean abiertos o cerrados, o sea, que tomen o no tomen los valores que nos están dando como límite de nuestro intervalo, pues el área va a seguir siendo la misma. Entonces, esos puntos, si los tomo en cuenta con el igual o no los tomo en cuenta con el igual, pues serán lo mismo. Finalmente, el área total bajo nuestra variable, nuestra función que nos estén dando de probabilidad, el área total tiene que ser 1 para poder cumplir con ser una variable de probabilidad. Ajá. Entonces, si nosotros revisamos las integrales y bueno, empezamos a ver algunos ejemplos y vimos que en realidad pues lo que estamos utilizando como característica es lo mismo, nada más que bueno, ahora decimos que la sumatoria debajo de toda la curva tiene que ser igual a 1, perdón, la sumatoria no, la integral debajo de toda la curva tiene que ser igual a 1, que la integral para cualquier x tiene que ser mayor igual a 0, y que bueno, para obtener su probabilidad lo que vamos a utilizar son la integración con los límites definidos. Vimos incluso un ejercicio en donde estábamos trabajando la probabilidad condicional. Y dijimos que para la probabilidad condicional nosotros ya sabíamos nuestra definición, es el cociente de la intersección de A y B entre la probabilidad de B, suponiendo que B es el hecho que ya damos por cumplido. Entonces, dijimos, bueno, si es continua, ¿cómo vamos a obtener esa intersección? Y checamos un ejemplo y vimos que la intersección la debemos obtener haciendo la gráfica. Y bueno, fijándome cuál es el área que cumple con los dos valores que me están dando para hacer la intersección. Ajá, ¿qué parte de mi área, de mi función, cumple con esas dos limitantes que me están poniendo? Y esos serán los límites que yo deba trabajar en mi integral. Y finalmente solamente voy a tener como denominador y como numerador una sola integral. Que lo importante aquí es que chequemos cómo se están dando los límites. ¿Ok? Su compañero me dice que si podemos ver cómo se solucionaba el problema de la sangre. El de un quinceavo. ¿Cuál fue la duda específica que tienen ahí, Osmar? Bueno, es que no sabía si se hacía por combinatoria o como los que habíamos hecho en la clase, profesor. El de sangre para obtener las probabilidades se hacía como el que checamos, como el que hicimos en la clase. Pero sí utilizábamos la combinación, ¿no? ¿Alguien recuerda ese ejercicio? Déjenme ver si lo tengo por aquí. No, mentira, yo me equivoqué,
No, el de las computadoras, tiene razón mi compañero. Ese es el que tenía duda. En el de las 5 computadoras, que unas estaban defectuosas. Ok, el de las 5 computadoras. Ok, sí, ahorita lo checamos. Bueno, entonces vamos a continuar. Les voy a presentar, para retomar esto que sus compañeros me están diciendo, les voy a presentar primero un ejercicio que es ese justo, el de la computadora. ¿Dónde está? No es este de las computadoras. Y lo acabo de ver. No. Ok. Entonces lo resolvemos en el... Si me dictan, por favor, el enunciado de las computadoras. ¿Alguien que me dicte el enunciado? Sí. A ver, dice, diga. En una tienda departamental Ajá. se exhiben 5 computadoras de modelo similar. 3 de ellas presentan daños menores. Si un cliente hace una compra de 2 de estas al azar, A. Encuentra la distribución de probabilidad para el número de computadoras defectuosas. Ajá. B. Trace la gráfica de la función de la distribución de probabilidad. Ajá. C. Obtenga la función de distribución acumulativa para el número de computadoras defectuosas. Bueno, son otros 4 incisos, no sé si vayan a caber. Ajá. Ok, entonces, a ver, eso sí ahorita checamos la otra parte. Aquí, esos son los datos que tenemos. En total son 5, de esos 5 van a tomar un subconjunto de 3, pero nuestros 5 a su vez está dividida o está subdividida en 3, que son los que están dañados, y por lo tanto, pues otras 2 no tienen daño. Para encontrar la distribución de probabilidad, yo debo de primero fijar cuál es la variable que me interesa. La variable que me está interesando la voy a nombrar como X, y X va a ser... Bueno, voy a borrar esto, ustedes ya saben lo que vamos a hacer. X va a ser la variable, pero de los defectuosos. Entonces, si yo hago el enunciado de mi variable, lo que voy a poner es número de computadoras defectuosas. Ajá, número de computadoras defectuosas. Entonces, a mí lo que me interesa y en lo que me voy a fijar es en las que tienen el defecto, y de ahí es de donde voy a sacar mis probabilidades. Entonces, ¿cómo obtenemos nuestras probabilidades?
Ahí es donde tenemos duda prácticamente. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que hicieron? Es que algunos nada más pusimos el 3 sobre el 5. Ajá. Ajá. 3/5 era la probabilidad de que estuviera defectuosa y 2/5 de que no estuviera defectuosa una computadora. Uh-huh. Y otros con permutaciones. Ok. Su compañero me dice, bueno, pues aquí yo le dije que la probabilidad de defecto, le voy a poner D al defecto, es 3/5. Y alguien más, bueno, obviamente su complemento pues va a ser 2/5, alguien dijo. Y alguien dice, no, pues es que yo voy a tomar de cuántas computadoras, ¿cómo lo hicieron con combinaciones? A ver, digan. Bueno, yo no hice con combinación, así que no estoy muy seguro. ¿Alguien que la haya hecho con combinaciones? Porque eso fue lo que sucedió en su examen. Ya estoy casi terminando de revisar sus exámenes y sí me llamó la atención que sí hubo varios errores en esto, o sea, que no sabemos todavía cómo, si usamos combinación o no. O sea, ¿estoy bien en ese 3/5 o no estoy bien? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Domínguez, adelante. Yo lo hice con combinaciones propa y Ajá. fue, bueno, primero lo hice para 0, que sería la combinación 0-3, por la combinación de 2-2 sobre la combinación de 2-5. ¿Y esta qué probabilidad le va a dar? Esto es una probabilidad, porque estoy haciendo el cociente de los casos que cumplen con cierta característica. ¿Qué característica están cumpliendo? Que no tienen ninguna defectuosa y que de las dos que no están defectuosas se tomaron las dos. Entonces, ¿qué probabilidad con respecto a cómo definí la X estamos obteniendo cuando X es igual a qué? Eduardo. Cuando X es igual a 0 y el resultado es 0.1. .1. Ajá. ¿Por qué no? ¿Por qué estoy mal si pongo 3/5 y 2/5? Ajá, Eduardo. Es que es ahí en donde tenemos duda porque, por ejemplo, en lo personal, yo no entendí bien porque, según yo, se usa combinatoria por la nueva variable de 2, por ejemplo, de las 2 computadoras que compra el cliente. Exactamente. O sea, tenemos que hacer la combinación porque, Rosillo, adelante. Ya lo voy a explicar, pero creo que ya entendí yo también por qué. Pero si gusta, explíquelo o lo digo yo. A ver, adelante, usted dígame. Bueno, es que yo pienso que es porque, bueno, la distribución, la de arriba, se llama distribución acumulativa discreta, ¿no? Y no, bueno, yo lo que puedo observar ahí es de que no se está acumulando como tal la cantidad, o sea, en cada ciclo no se va acumulando la computadora, sino que de todos los ciclos nada más va a agarrar una, o sea, nada más va a tener esa una, y esa es la única que va a agarrar, perdón, 2, eso es lo que yo entiendo, no sé si estoy mal o estoy bien. Ajá, a ver. No tomamos en cuenta la probabilidad así como 3/5 y 2/5. ¿Por qué? Porque se nos está dividiendo nuestra producción total, que son 5, se nos divide en 2 subconjuntos. Entonces, de esos 2 subconjuntos, yo tengo que ir haciendo las combinaciones necesarias. Acuérdense que lo que yo tengo que hacer para el inciso A, en donde me están pidiendo mi función de probabilidad, es la tablita. Esa tablita en donde yo voy a dar
los valores que puede tomar X y abajo voy a dar la función de probabilidad. Ajá. Entonces, partiendo de ahí, mi siguiente pregunta, para que me quede un poco más claro cómo tengo que obtener la probabilidad, es sacar mi rango de X, ¿se acuerdan? El rango de X es decir, ¿cuáles son los valores que puede tomar mi variable X? O sea, es decir, yo tengo 2 computadoras, voy a tomar 2 computadoras. ¿Qué puede pasar con esa pareja de computadoras con respecto al número de computadoras defectuosas? Entonces, puede ser que dentro de esas 2 yo no tenga ninguna defectuosa, puede ser que tenga una defectuosa, o puede ser que las 2 que obtuve sean las defectuosas, ¿no? Porque tengo 3 defectuosas, entonces sí me alcanza para que de las 2 que tome, pues las 2 estén defectuosas. Esos son los valores que puede tomar mi variable, 0, 1 y 2. Entonces, ahora sí, aquí voy a obtener la probabilidad de que tenga 0 defectuosas. Como estoy diciendo que debo tener 0 defectuosas, entonces debo tomar en cuenta el total, que lo puse mal, es 5 en 2. O sea, del total agarro 2. Ese es el total de todas mis combinaciones que se puedan hacer en un conjunto de 5 elementos, donde yo voy a tomar un subconjunto de 2. Y arriba voy a tomar solamente las probabilidades que cumplan con, en este caso, no tener defecto ninguno. Ahora sí, entonces, de mi conjunto de 3 defectuosas, tomo 0. No quiero ninguna. Y, por lo tanto, del conjunto de las que no están defectuosas, pues debo tomar las 2 que me voy a llevar. Por eso se obtiene utilizando combinatoria. No se obtiene directamente como 3/5 y 2/5, porque así yo no estoy evaluando todas las posibilidades. ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de la sangre, sí utilicé un tercio, me parece que era el del positivo, y no hice una combinatoria así, porque ahí ya me estaban dando la probabilidad directa. O sea, sí me decían dentro del enunciado que la probabilidad de que lleguen, de que una persona sea O positiva es 1 de 3. No recuerdo exactamente el enunciado, pero sí venía ese dato dentro del enunciado. Entonces, ahí sí, por eso tomé un tercio y empecé a hacer mis combinaciones, mis productos directo tomando esa multiplicación. Aquí no me dan ningún dato de probabilidad. Lo único que me están dando son datos numéricos. Cuando yo tengo datos numéricos, entonces para calcular mis probabilidades, yo tengo que utilizar mis combinaciones o permutaciones si es que tuviera algo que ver el orden. ¿Sí? Entonces, para 0, si ya calculamos bien sería 0.1. Tengo que calcular la probabilidad de que X sea igual a 1. Y entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la probabilidad de que de las 2 que tome, una sea defectuosa? Abajo las combinaciones siguen siendo las mismas. De 5 voy a tomar un subconjunto de 2. Y como numerador voy a tomar en cuenta que solamente una va a ser defectuosa y por lo tanto una va a ser no defectuosa. Y de mis subconjuntos que tengo de 3 y 2, del de 3 de defecto tomo una, del 2 de defecto tomo también una.
¿Y cuánto nos da eso? Alguien ya lo tenía por ahí. Sale 0.6, profesora. Gracias. 0.6. La siguiente para calcular 2. Entonces, la probabilidad ahora de que tome las 2 defectuosas. El total es 5 en 2. Y de las 3 defectuosas, ahora quiero tomar 2. Por lo tanto, de las dos sin defecto, pues ya no me interesa tomar ninguna. Y me debe salir ¿cuánto? 0.3. 0.3, ajá. 0.3. Entonces, esa sería mi probabilidad, mi función de probabilidad, que es el inciso A. ¿Alguna duda? ¿Les quedó un poco más claro por qué tengo que utilizar combinatoria y no directamente 3/5 y 2/5? Oiga, profa, ¿Sí? disculpe que le interrumpa. A mí sí me gustaría ver el ejercicio de la sangre porque todavía no me queda muy clara esa parte. Pero pues si se puede, si no, pues ni modo. A ver, ahorita buscamos el enunciado y checamos la primera parte. Profe, ¿Sí? a mí la verdad no me queda claro por qué sí combinatoria y no los de 2/5 y 3/5, porque yo sí lo usé así. Porque Con como la 2/5. ajá, porque así la habíamos utilizado en el primer ejercicio de la sangre. Entonces, pues, no supuse que teníamos que ocupar ya permutaciones y combinaciones en este tema. O sea, ¿también se ocupan? Sí. En todo lo que de aquí en adelante, siempre que nosotros vayamos a calcular probabilidades, acuérdense que tenemos que hacer uso de combinaciones, permutaciones. Si nos sirve el diagrama de árbol o el arreglo rectangular, pues también lo utilizamos. Déjenme buscar el de la sangre. ¿Alguien tiene el enunciado por ahí? Yo, profesora. A ver. Dice, de la gente que llegó a un banco de sangre como donador, 1 de cada 3 tiene sangre tipo O positiva y 1 de 15 sangre tipo O negativa. Hasta ahí, a ver. Entonces, vean la diferencia. De las personas que llegaron, 1 de cada 3 tiene sangre O positiva. Ese 1 de cada 3 es una probabilidad ya directa de la O positiva. No me están diciendo cuántas personas llegaron. No me dijeron, bueno, es que llegaron 9 personas y de esas 9 personas, 3 eran O positivo. No. Me están dando directamente el dato de probabilidad. O sea, directo me dijeron, de todas las que hayan llegado, la probabilidad, no está la palabra, pero bueno, dice, 1 de cada 3 son O positiva, 1 de cada 15 son O negativa. Y después, ¿qué otro dato dan? Si puedes seguir leyendo, por favor. Sí, dice, para las siguientes 3 personas que llegan al banco, sea X el número de personas que tienen O positiva y Y las que tienen O negativa, si se supone que las proporciones de los tipos de sangre se mantienen constantes, independencia, determina a las proporciones, probabilidades de probabilidad de X y graficarlas. Y la función acumulativa para X y Y, escríbelas en forma analítica y graficarlas. Ok, entonces dentro de nuestro enunciado, aquí está.
Dice, de la gente que llega a un banco de sangre como donador, 1 de cada 3 tiene O positivo. Me voy a quedar solamente con esa parte. Y para las siguientes 3 personas que lleguen al banco, sea X el número de personas que tienen O positivo y Y las que tienen O negativo. Si se supone que las proporciones de los tipos de sangre se mantienen constantes, es decir, son independientes, o sea, no tiene nada que ver el tipo de sangre que yo tenga, si llegué primero, con el tipo de sangre que tenga la persona que llegó después de mí. Ajá. Entonces, el único dato que me están dando ahí es esa proporción 1/3, 1/15, 1/3 para la variable X y 1/15 para la variable Y. No me están dando un total de personas, ni me están diciendo, bueno, sí me están diciendo después que estoy tomando a 3 personas al azar, pero no me dicen de cuántas personas. Para que yo pudiera ocupar lo que nosotros hicimos aquí de obtener la combinación del total 5 tomo 2 y de 3 tomo 0 y de 2 tomo 2, que fue lo que hicimos para esto, pues me tienen que dar la medida, o bueno, el número de elementos que tiene mi conjunto total, el número de elementos que tiene el conjunto que voy a tomar y cómo se está dividiendo mi conjunto total. Aquí no es una división el O positivo y el O negativo. Acuérdense que nuestra división era O positivo y cualquier otra. Así se dividía. Y lo que me están diciendo, pero pues es que ya vimos que quién sabe cuántos fueron, pero de todos los que llegaron, 1 de 3 era O positivo. Bueno, entonces cualquier otra, pues ya va a ser lo que le falte al 1 de 3 para sumar 1, que serían 2/3. Por eso tomamos 2/3 para trabajar los casos de 0, 1, 2 y 3. Ajá. Álvarez, adelante. Entonces, el de las computadoras se hizo por combinatoria, por así decirlo, porque teníamos como un espacio muestral bien definido. O sea, sabíamos que sí eran las 5 computadoras. No llegó ese vato. Sí. El de las computadoras se pudo hacer, o bueno, se tenía que hacer con combinatoria porque nos definen bien cuántas computadoras tengo en total, cuántas están dañadas, cuántas no están dañadas. Y con eso yo puedo sacar las probabilidades utilizando la probabilidad clásica. Todas las combinaciones que se puedan de 5 en 2 y arriba las combinaciones que cumplan con la característica de acuerdo a lo que yo estoy buscando. Aquí, ¿cómo podría yo haber sacado mi probabilidad con combinaciones si lo único que me están dando como dato es esto? No me dicen cuántas personas se fijaron para sacar esto. Eso ya es el dato general, o sea, ellos ya me calcularon a mí la probabilidad. Ya hicieron el análisis de cuántas personas tuvieron en tal día y ya vieron que de todas las que llegaron, pues 1/3 parte era O positiva. Yo no lo puedo hacer porque yo no tengo esos datos. Ajá. Grecia. Grecia ya no la veo. Sí, profe, aquí estoy. Ok. Grecia, le quedó un poco más claro porque sí. Porque no. Sí, profe, por... Es que creo, bueno, no sé si se me está trabando solo a mi profe, pero sí me quedó claro. Muchas gracias. A mí también se está trabando la clase. Igual lo escucho cortado.
Creo que se le fue su conexión. Conectar del cel. Ya, profe, ya se... Ah, no. Otra vez ya. Déjenme desconectar y avisar que se desconecten todos. Por favor. Por eso le dije que no jugara. A ver, ya. Espero que ya mejore. Ya desconecté a todos. Bueno, eso espero. ¿Me escuchan ya mejor o no? Digo, ahí me marcando. Sí, maestra. Sí, profe. Medio chafa, pero bueno. Entonces, por eso es esta situación, esa es la diferencia. Cuando yo tengo datos numéricos nada más, tengo que utilizar combinaciones o permutaciones nada más en caso de que, acuérdense, cuando estábamos hablando de personas, ahí eran permutaciones, porque no es lo mismo que se siente una persona en el primer lugar que en el segundo, que en el tercero, etcétera. Ajá. Solamente aquí cuando son personas, esto cambiaría a permutación. Y cuando no tengo datos para obtener, pues me tienen que dar de alguna manera, me tienen que dar los datos ya específicos. ¿Sí? Sí, profe, ya entendí, muchas gracias. Maestra, creo que se metieron a la reunión. Sí, maestra, cábala y nos volvemos a meter a otro link. Sale, se los pongo. La Bye. morra castrosa tenía que ser. Cállate, maricón. Profe, disculpe, pasaron el link por 6, profe. Fue un tal Luis. Sí, profe, fue Luis. A mí me lo pasó por WhatsApp.